si es que no es con la venia del rector de turno. Y cuando lo hace es para atacar a un rival político en el decanato o en alguna oficina administrativa de la universidad. Y eso pasa en públicas como en privadas. Y nadie dice nada al respecto porque tampoco nadie se entera ni nadie conoce la actual ley. Nosotros también consideramos además que esta entidad suprauniversitaria tiene una enorme posibilidad de cambiar las cosas. ¿Cuál? Que en ella haya representantes del CONCITEC, que es necesario, porque hay una entidad del Estado, gracias, que debe decirnos cuál es la política educativa y en ciencia y tecnología que el Estado prevé de acá a 10, 15 años. Tiene que estar forzosamente el CEPLAN, porque se supone que en toda economía que se respeta a nivel latinoamericano y mundial, alguien nos tiene que decir qué idea de nación, qué políticas de Estado vamos a mantener los próximos 20, 30, 40 o 50 años para lograr los objetivos nacionales. Por ahí alguien ha hablado de Brasil. Bueno, Brasil tiene un ministerio de planificación, por ejemplo, no tiene un CEPLAN, tiene un ministerio de planificación que se sienta en cada consejo de ministros. Y además en Brasil, por ejemplo, conciben el desarrollo geopolítico como parte fundamental de su estrategia universitaria. En el Perú eso no se hace hace más de 20 años. Y lamentablemente el gobierno actual ha abandonado todas esas promesas, de las que muchos de los que estamos acá presentes alguna vez apoyamos para que ese señor y ese conjunto de personas lleguen al poder ya las cosas que prometió hacer. Nosotros creemos también que esa entidad suprauniversitaria que es necesaria tiene que también tener necesariamente un representante estudiantil y un representante de trabajadores, al igual que un representante empresarial. Si bien es cierto, acá tenemos ideologías que son necesarias tenerlas, que nos permiten conducir nuestras opiniones en pro o en contra de lo que debe o no debe ser nuestro país y su desarrollo, es necesario también entender que no todos los estudiantes de universidades públicas o privadas van a ser activistas políticos, no todos van a trabajar en una ONG, no todos van a trabajar como burócratas en el Estado, no todos se van a asignar a las Fuerzas Armadas. Hay algunos que van a hacer su propia empresa. Hay otros, en cambio, por ejemplo, que van a formar sus asociaciones. Hay otros que van a tener cargos políticos con diferentes perspectivas. Ante todo eso, la universidad pública tiene que responder con el criterio académico y con la idea de que justamente las universidades no son el feudo ni del gobierno de turno, pero tampoco de los partidos políticos que en ella conviven. No puede ser que existan criterios políticos para decidir qué docente ingresa a una universidad. No puede ser que como cada universidad actualmente tiene su propia autonomía y su propio criterio para evaluar docentes, no puede ser pues de que al momento que estos pasan una evaluación para ingresar e intentar un puesto de trabajo en la universidad pública, los criterios sean tan subjetivos como también las notas que a ellos se ponen. A mí alguna vez me tocó ser dirigente estudiantil y me tocó ver cómo a un docente, porque no le caía a otro sector docente, le pusieron 0-0, a pesar que había escrito 2 o 3 libros. O por ejemplo, en universidades privadas, con esta famosa encargatura que hay muchos decanatos, que no solamente ocurren nacionales como sociales en San Marcos, sino por ejemplo en San Martín de Porres. Hay decanos que tienen 10 años de encargatura. Y que justamente cuando se dan cuenta que un docente tiene aceptación de los alumnos, tiene un discurso y tiene una calidad académica que le permite ganarse el respeto de colegas y estudiantes, lo que hacen es sencillamente despedirlo. Y de esa manera el decano encargado se va a quedar 10 o 15 años más. Justamente por ahí alguien decía, no es posible que no se haga política en las universidades. Nosotros también creemos que no es posible, se tiene que hacer. Pero la política partidaria no puede dominar la política educativa. La política partidaria es una competencia en la cual el ofrecimiento, las perspectivas que tiene cada grupo son al final rechazadas o solventadas por cada estudiante o grupos organizados de estudiantes. Sin embargo, las políticas educativas deben mantenerse. Creemos nosotros que esta ley, que es totalmente perfectible y que debe mejorar en varias cosas, y que incluso también tiene que adecuar bien muchas de sus propuestas, que pueden ser de repente en el papel muy coherentes, muy buenas, pero que no se adecúan al contexto nacional, como por ejemplo colocar
llevar máximo 2 años a que los estudiantes estén más allá de lo que es el ciclo regular de estudios, eso nos parece que de alguna manera no corresponde a la normalidad local, se puede manejar esos temas. Pero sí creemos que estas políticas educativas tienen que una vez discutirse en el marco de esta reforma. Si bien es cierto lo que ha hecho la Comisión no es lo adecuado, pero seguir demorando el tema 1 año más, 1 año y medio más, 2 años más, hablando de eslóganes como el fascismo y la democracia, sin tener en cuenta la practicidad de las leyes, es solamente hacer el juego a quienes no quieren hacer ningún cambio. El próximo año tenemos elecciones municipales y estamos seguros que muchos de los congresistas van a estar más preocupados en ver sus temas partidarios que ver el tema de la ley, e incluso muchos de los que acá están sentados, porque de repente van a candidatar para regidores u otros cargos públicos, con todo derecho, por supuesto. Y si esto lo dejamos pasar, luego ya tenemos un 2015 que es un año preelectoral, donde la mayoría va a estar ocupado en cómo conseguir fondos y cómo no granjearse problemas de cara a las elecciones presidenciales. Ante eso, creemos que el tiempo es corto, 6 meses a 1 año máximo, para lograr recabar toda esa información, para que los estudiantes organizados recojan las diferentes perspectivas de lo que debe ser esta ley. Y en el Congreso, los congresistas que están batallando por este tema, que se le están jugando por este tema, porque hay que decirlo, el Estado no es homogéneo. Hay congresistas que no les interesa que esto salga, hay congresistas que sí, y hasta donde tenemos entendido, estamos acá en una bancada donde más allá de las diferencias, hay gente que sí quiere tocar este punto y de una vez resolver, o por lo menos dar un marco legal para empezar a resolver el tema universitario en el país. Lo que podemos invocar a todos los acá presentes es que más allá de las discrepancias que son naturales, que van a seguir habiendo, van a seguir ocurriendo, y eso va a pasar siempre, es que fijémonos en los puntos que ya tenemos consenso, de que hay una necesidad de reformar esta actual ley universitaria, de que es una pérdida de tiempo archivar todo, porque eso ya sabemos que le hace el juego a quienes no quieren ningún cambio, de que es necesario discutir el tema del voto universal, y es más, creemos que tiene que ser a la par la cantidad de representantes estudiantiles junto con docentes y autoridades. Y creemos también que una entidad suprauniversitaria debe dar por fin estándares claros sobre la promoción docente, sobre los servicios sociales universitarios, lo que incluye comedor y becas, por ejemplo. Tiene que también dar estándares claros sobre lo que es el tema de la promoción docente, y también dar estándares claros sobre el tema de los pagos en las universidades. No puede ser que cada rector, cuando le dé la gana, imponga precios, tanto en universidades públicas como privadas, y no hay un lugar donde reclamar. Y lo otro que es fundamental, es necesario de una vez por todas terminar con los centros preuniversitarios, que lo único que hacen es discriminar las posibilidades de ingreso a cualquier universidad solamente por el tema económico. Eso no puede seguir ocurriendo. Llevamos con esa nefasta norma, llevamos más de 20 años. Y ante eso, la universidad, tanto pública como privada, no ha logrado resolver los temas educativos y políticos dentro de ellas, dentro de su comunidad. Por ahí hemos escuchado, el Estado no da presupuesto a las universidades, nosotros discrepamos. En los últimos 12 años, el presupuesto para las universidades se ha incrementado, ahí terminó, en 150%. La nueva propuesta indica de que el 5% del canon a las regiones se quiere esto ampliar a 20%, pero acá hay un problema. Solamente el último año, 203 millones de soles de canon para esta legislatura, para este año fiscal. Las universidades públicas no han usado ni siquiera el 5%. Hay universidades como en el Cusco, como en la Arequipa, que tienen más de 60 o 141 millones de soles de canon para investigación y desarrollo. Y no han usado ni siquiera el 2%. Y hay universidades como la UNI, San Marcos, la Agraria de la Molina o Villarreal, que de repente no llegan a los 100.000 soles de canon para desarrollo e investigación. Pero ¿saben a cuánto se han comprometido a usar? Nada. Y eso está en la página del MEF. Esa es la realidad que debemos afrontar, es la realidad que debemos
de una vez por todas tomar y proponer soluciones en base a las distintas realidades que hay en cada estudiante universitario público-privada e invocamos a todos los grupos que están acá, incluyendo nosotros, que nos podamos sentar en otra ronda más de repente, o en una reunión política, técnicamente, la actual ley que corrige y que debemos cambiar, y las propuestas para mejorar en una reforma que de verdad sea participativa. Muchas gracias. Les vuelvo a pedir por tercera vez que son 7 minutos como máximo. Aquí las opiniones no son tan extensivas como lo acaba de hacer el compañero, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Les vuelvo a repetir, si se pide democracia, se pide igualdad, empecemos por respetar lo pequeño que estoy pidiendo, que solamente son 7 minutos como máximo. Faltan todavía 3 agrupaciones más, a los 3 representantes más, les vuelvo a repetir, son 7 minutos como máximo. Continúa el compañero de la Facultad de Medicina de San Marcos, del Movimiento por el Poder Popular, posteriormente sigue Izquierda Universitaria de la PUC, luego sigue Libertad Crítica de la Universidad Católica y termina la Juventud del Partido Socialista. Sean lo más concisos posible, lo más directo. Buenas noches, compañeros. Yo voy a tratar de limitar ya el tiempo que me han dado, porque ya las jornadas se está extendiendo bastante. Y voy a cortar, digamos, la parte, 3 aspectos del pronunciamiento que hemos repartido, ¿no? Y un compañero va a repartir a lo que le falta, ¿no? Voy a centrarme solamente en el último punto de este pronunciamiento, que es el punto 4, porque creo que es algo que se está soslayando de repente. ¿De dónde les hablo o les comunico esta experiencia? Y creo que podría servir, ¿no? El año 2005, en la Facultad de Medicina de San Fernando, nosotros iniciamos un proceso de huelga. Algo inaudito, digamos, en la Facultad de Medicina de San Fernando, donde a la gente definitivamente completamente despolitizada no le interesa estos procesos de lucha. Y de repente la ausencia en todas estas jornadas es un signo más de ello. Era algo que no se veía por lo menos 15 años. Sostuvimos una huelga durante 2 meses, de 5 promociones enteras, ¿no? De cerca de 1.500 estudiantes, porque como saben es una facultad con bastante estudiantado. Ahora, en ese proceso, nosotros lo que tuvimos es a Burga como rector en San Marcos, y Burga, como algunos decían acá, no era muy político, digamos, o escribía con la izquierda y gestionaba con la derecha, como lo puso un ponente, y aprobó un reglamento disciplinario que se parece mucho al que ahorita está imponiéndose en San Marcos. Producto de ese reglamento universitario, como fue un año de mucha confrontación política y dinamismo del movimiento estudiantil, se separaron de manera preventiva, porque eso estipulaba el reglamento universitario, 14 estudiantes, 13 de ellos por la lucha del comedor universitario y a mi persona por dirigir el proceso de medicina. Entonces fui separado de San Marcos en 2005, ¿no? Entonces sigo siendo estudiante. Obviamente tuvimos que hacer juicios, me enjuició el decano, me enjuició Burga y me enjuició el director de escuela por fallas al honor y todas esas cosas pues, que hacemos en los procesos de lucha, ¿no? Le ganamos todos los procesos. Y bueno, mi reactualización de matrícula está en Consejo de Facultad, aunque acaban de elegir como decano a un asesor antiguo de Burga, ¿no? Decano de la Facultad de Medicina. Entonces veamos cómo va eso. Sin embargo, esa plataforma de lucha yo se la traigo a colación porque es muy interesante. Nosotros pudimos hacer carne o pudimos aterrizar algunos elementos de los cuales se hablan acá y que creo que en la agenda tradicional del movimiento estudiantil han estado ausentes, ¿no? Nuestra plataforma de lucha era 3 puntos concretos. En primer lugar, defensa de la universidad pública, defensa de la calidad académica y el cuestionamiento a la falta de voluntad política de las autoridades para emprender esos procesos. Ahora, no eran de esta manera tan abstractos como lo estoy planteando, porque tampoco eran bases politizadas, eran cosas concretas. ¿Qué significa defensa de la universidad pública en el campo de las ciencias de la salud? Eso significa tener campo clínico para poder formarnos en los hospitales, ¿no? Nosotros estudiamos en el Valle, en el 2 de Mayo, en el Salud, en todos esos hospitales.
Cada año nosotros tenemos menos vacantes para poder estudiar. Antes, por ejemplo, el 2 de mayo ustedes van al hospital, es como una rotonda y todas las salas eran para San Marcos. No estamos viendo. Ahora, esta privatización, digamos, que nos afectaba directamente porque nos reducía las vacantes, y el cambio estudiantil de ese momento, que estaba tomado por el APRA, hizo de manera oportunista una pequeña protesta. Le pasamos por encima y terminamos con 2 meses de huelga en un proceso muy rico en aprendizaje. Esta defensa del campo clínico obviamente implicaba cuestionar esta subvención que hace el Estado a las universidades privadas. La Facultad de Medicina de la San Martín, si quiere enseñar medicina, que construya su hospital, porque tiene plata para hacerlo, porque los pacientes que están siendo atendidos en los hospitales públicos y en salud están siendo subvencionados con plata del Estado. Entonces, ¿por qué esa subvención se le va a dar para que enseñen las facultades de medicina privadas, que no tienen ningún mecanismo de devolución de estos servicios a la sociedad? Entonces, esa era la primera forma de aterrizar en concreto esa defensa de la universidad pública y conectarla con una realidad que podían entender todos los estudiantes, independientemente de su nivel de formación política o su nivel de conciencia social. El segundo elemento fue el tema de la calidad. Se habla mucho de la calidad y Zenón de Paz tiene un desarrollo bastante maduro respecto al tema, pero yo me planteo qué calidad. Es decir, de lo que ellos hablan como calidad, algunos técnicos en las universidades, es lo mismo que nosotros entendemos por calidad. Por ejemplo, nosotros poníamos el punto de la reforma curricular y de la acreditación. Ahora, esa calidad pasa porque la formación que te dan sea pertinente para lo que después tú quieres. Ahora, ¿vas a ser pertinente tu formación para el mercado laboral? ¿O vas a hacerlo pertinente para satisfacer las necesidades, por ejemplo, de salud de la población? Son cosas que se pueden cuestionar, se pueden incluso contradecir. Y es algo que yo quisiera, de repente, desde la distancia, por no estar involucrado en este momento directamente, ponerles a consideración de un punto importante. Los intereses de los estudiantes son realmente los intereses de la universidad en su conjunto, o pueden entrar en contradicción, por ejemplo, con los intereses de otros estamentos como los graduados, los docentes, o incluso de los sectores populares o de la sociedad en su conjunto. En medicina, ¿qué es lo que quieren los estudiantes de medicina y toda la facultad? Ya no solamente medicina humana, sino todas las escuelas. Lo que quieren es ser médicos superespecialistas, que sean neurocirujanos, cardiólogos, neurólogos. Ahí se concentra el abanico de posibilidades, o todas las demás especialidades. Eso es lo que necesita el país. La universidad pública, que es financiada por el Estado, debería estar invirtiendo para que los estudiantes sanmarquinos que estudiamos medicina seamos médicos superespecialistas, o debería estar formando médicos para trabajar en las postas, en centros de atención primaria y salud, donde hace falta profesionales de la salud y donde la gente se muere porque no tiene un médico que atienda cosas elementales. Y todos los sistemas de salud del mundo que funcionan, y acá los sistemas más avanzados, en Cuba, en Brasil, ahora en Bolivia y en Venezuela, tienen sistemas basados en atención primaria, pero ningún estudiante de medicina de ahorita quiere formarse para trabajar en una posta. No les interesa, pero exigimos que nos financien y nos den educación gratuita. Todos los procesos de reforma en los servicios públicos que se han dado en otros países han tenido la oposición férrea del gremio médico y los sectores médicos que perdían privilegios y estatus social. Entonces, en este caso concreto, los intereses de los estudiantes se oponen y se contradicen con los intereses de los sectores populares y los intereses de la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esos intereses? Y en base a qué intereses vamos a elaborar un proyecto de reforma y transformación de la universidad. Lo que creemos que hay que disputar la universidad para un proyecto popular, para un proyecto de transformación social que satisfaga las necesidades de los sectores populares. Los que creemos eso, consideramos que lo que hay que hacer en la universidad definitivamente es construir nuevas prácticas del universitario, como lo ponemos en el pronunciamiento. Construir poder popular es lo que le llamamos nosotros desde la universidad para la transformación social. Trascender esta lógica que estamos criticando. Estamos criticando 5 minutos, ¿no?
Yo termino 5 minutos. Seguir, voy a cumplir con el tiempo. Digamos, estamos criticando la lógica del proyecto de ley, que establece que la educación es un servicio público. Sin embargo, ¿cómo nos comportamos en la universidad y muchas veces desde el movimiento estudiantil? A veces nos comportamos como consumidores, porque estamos reclamando solamente porque el servicio que se nos está brindando cumpla ciertos estándares, ¿no? Es decir, estamos cuestionando y estamos teniendo una agenda mediamente reactiva para reivindicar nuestro derecho individual, ¿no? ¿Estamos acaso disputando la orientación de la formación curricular para la transformación social? ¿Estamos disputando acaso la orientación de la investigación? Nosotros hacemos investigación en la Facultad de Medicina. Entonces, es lo mismo hacer investigación para, ¿qué les digo? Ahorita nos financia, y es la investigación más progresista que existe en San Fernando, nos financia PERCIL, el Laboratorio Farmacéutico Peruano, estudios clínicos. ¿Qué hacen? Financian estudios clínicos para industrializar productos naturales y convertirlos en pastillitas, ¿no? Entonces, es una línea de investigación interesante, pero nosotros vamos a disputar el sentido de la investigación, o la investigación es neutra, ¿no? Por ejemplo, han visto esos escándalos que salió hace unos días en el comercio, donde los médicos reciben hasta $30.000 por cada paciente que enrolan en un proyecto de investigación internacional para probar fármacos que no se podían probar en otros países porque tienen sistemas de protección al paciente mucho más estabilizados. Como acá no hay reglamentación, con cualquier paciente experimentas y hay 23.000 personas que están sufriendo o siendo sujetos de experimentación. Termino en un minuto. Eso es un tipo de investigación que nosotros estamos realizando actualmente. Nosotros vamos a disputar eso, o vamos a de repente disputar una línea de investigación distinta en la cual se investigue la medicina tradicional, las propiedades medicinales de las plantas, de donde salen todas las medicinas, y se genere una industria farmacéutica nacional, y no solamente nacional, sino articulada a nivel regional, porque Brasil y Argentina tienen industrias farmacéuticas interesantes y públicas, no para los laboratorios privados y que después lucren por eso, y que satisfagan y enfrenten a toda esta mafia de las farmacéuticas que controlan la medicina en el Perú, ¿no? Y en general en el mundo. Entonces, estamos disputando eso, estamos construyendo esas prácticas alternativas. Nosotros creemos que hay que romper con esta lógica estamental, con esta lógica corporativa que a veces tenemos, romper esos tablamientos artificiales que a veces existen entre estudiantes, docentes, graduados y algunos sectores de la universidad o de la sociedad en su conjunto. Y definitivamente en este proceso creemos que hay que convocar y comprometer otros actores sociales que están luchando y resistiendo desde abajo a este sistema neoliberal que tanto estamos criticando. Lo que sí creemos, y con eso me siento, es que debemos ser los estudiantes, y ese es el rol que creo que deben asumir los estudiantes. Debemos ser nosotros los que dinamicemos este proceso, porque somos el sector de la universidad más dinámico políticamente. ¿Dónde están los profesores organizados, los graduados organizados, los investigadores organizados? No existen. Los únicos que tenemos determinado nivel de organización, con todas nuestras limitaciones y nuestra agenda defensiva y reactiva, porque hemos tenido que esperar que nos impongan un proyecto para poder poner esto en la agenda nacional, somos nosotros los que tenemos que dinamizar esto en otros sectores de la sociedad. Y eso es algo que de repente se está soslayando. Este proceso de reforma y este proyecto de ley, que nosotros podamos generar esta incidencia política que podamos hacer para quebrarle el brazo a esta Comisión de Educación e incorporar otros elementos más transformadores, no pueden ser hechos solamente por actores universitarios. Tienen que ser hechos por diferentes organizaciones sociales y sectores en lucha que estén en este momento resistiendo. Y yo creo que esa es la tarea a la cual nos debemos abocar. Gracias. Todavía quedan 3 agrupaciones más. Sería discriminatorio de mi parte y de la organización de este evento decirles que no. Les pido que de una vez pasen al frente los representantes de Juventud del Partido